pieces fall apart. Just when I thought we'd find the light, you vanished in the dark. ¿Cómo están, aventureros? Estoy en Vancouver listo para iniciar una aventura de 7 días por Alaska en el Disney Wonder. Acompáñenme en esta increíble experiencia y si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y denle like a este video. Nos hospedamos en el Pan Pacific Hotel y en mi experiencia es una de las mejores opciones si vas a subirte a un crucero. Tiene vistas increíbles al puerto y a la llegada de los barcos, además de que el registro para el embarque se hace ahí mismo, lo que hace todo mucho más cómodo y práctico. In a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads, but nothing found. A puzzle I can't figure out. I'm running circles and I don't have a plan. I've got a mess, I'm stuck with an impossible task. Looking through my files and I'm checking the news. I'm trying everything I can to get back to you. I'm in pursuit. I'm in pursuit. En el lobby se encuentra Guest Services, donde pueden apoyarte con cualquier duda que tengas. Además, les recomiendo descargar la aplicación de Disney Cruise Line antes de embarcar, ya que ahí podrán consultar horarios, actividades, restaurantes, entretenimiento y toda la información importante del viaje. Por ser miembros del Castaway Club, al llegar encontramos algunos regalos de bienvenida en nuestro stateroom. Una mochila, una bolsa impermeable para artículos mojados y los clásicos lanyards para llevar tu Key to the World card. Después pasamos a conocer los clubs para niños, comenzando por It's a Small World Nursery. Inspirada en la clásica atracción de Disney, esta guardería recibe niños de 6 meses a 3 años. Oceaneer Club, un espacio para niños de 3 a 10 años, que cuenta con áreas temáticas inspiradas en Frozen, los superhéroes de Marvel, Toy Story y los piratas.
Los adolescentes también tienen espacios exclusivos. Edge es para los jóvenes de 11 a 14 años, mientras que Vibe es para 14 a 17 años, ambos con juegos, música y actividades para divertirse durante todo el crucero. En el Buena Vista Theater puedes disfrutar películas de Disney desde clásicos favoritos hasta algunos de los estrenos más recientes. En el Deck 9 se encuentran las albercas y varias opciones para comer durante el día, como Pinocchio's Pizzeria, Daisy Delights con ensaladas y sándwiches, Solid Sips para smoothies y uno de los favoritos, Ice Cream, donde puedes disfrutar de varios sabores de helado. Cabanas es el restaurante buffet para desayunos y comidas. Después de recorrer el barco fue la Sail Away Party, la celebración con la que nos despedimos de Vancouver y dimos inicio a nuestra aventura por Alaska. He's a good boy, it's Pluto! It's a #1 dump dog! All hail to the queen, Miss Minnie! Oh, hello everyone! Welcome to the party! And of course, we can't forget the mouse, the myth, the legend, Mickey Mouse! Good to see ya! Gang's on here, let's go! You ready to party? It won't be late. Look! Let's get it started, 'cause we just can't wait. Let's go! You're excited. Let me hear you say, M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. That's me! Más tarde visitamos las tiendas del barco, Mickey's Mainsail y Whitecaps. Mi recomendación es entrar desde el primer día, ya que la mercancía exclusiva de Alaska suele agotarse rápidamente. Aquí pueden encontrar desde sudaderas, chamarras, playeras, termos, guantes, orejas de Mickey y muchos otros souvenirs. Nuestra primera cena fue en Animator's Palette, un restaurante inspirado en la animación de Disney donde los dibujos cobran vida mientras disfrutas de la cena.
En la noche visitamos el área exclusiva para adultos del barco, donde se encuentra Ashore, que ofrece shows de música y comedia. El Cadillac Lounge está inspirado en los años 50 con música en vivo y cócteles. Crown and Fin Pub es un sports bar de estilo británico donde puedes tomar algo mientras ves deportes en vivo. Para comenzar nuestro día en el mar, pasamos por Cove Café, una cafetería exclusiva para adultos donde puedes tomar bebidas calientes y relajarte. Después fuimos a desayunar a Cabanas. French Quarter Lounge, un espacio inspirado en La Princesa y el Sapo donde puedes disfrutar de una bebida, escuchar música en vivo o participar en alguna trivia. Después tuvimos una cata de cervezas en el Crown and Fin, una experiencia muy recomendada para quienes quieren probar diferentes estilos de cerveza. En la noche asistimos a nuestro primer espectáculo estilo Broadway, The Golden Mickeys. Antes de entrar al teatro, pueden pasar por Preludes, donde encontrarán bebidas, palomitas y algunos snacks para disfrutar durante la función. En Shooters puedes encontrar todas las fotos que te toman durante el viaje, ya que todos los días hay escenarios temáticos en el lobby y personajes de Disney para tomarte fotos. En la noche cenamos en Tiana's Place, un restaurante inspirado en La Princesa y el Sapo, con música en vivo y platillos inspirados en Nueva Orleans. Welcome back and see us, everybody. Lots of that. El día del glaciar nos levantamos temprano para desayunar y tomarnos fotos con los personajes, quienes aparecen con sus exclusivos trajes de Alaska.
Estas suelen ser de las fotografías más buscadas del viaje, por lo que las filas pueden superar 1 hora de espera. love, but I'm breaking my habit 'cause you turn me on to my heart's desire. Now I'm dying to let you know I feel you're some kind of wonderful, some kind of magical woman. My love's for real. I need to show you right now. Take a look at me now. I can't explain for the life of me what you did to me when I met you last summer. You set me free, you believed in me. Now you're here with me and we're walking on cloud nine. I'm wide awake and the take is to celebrate. Mientras disfrutábamos de los increíbles paisajes rumbo al glaciar, a bordo había diferentes stands con café y chocolate caliente. En la parte delantera del barco también ofrecían galletas de cortesía y el tradicional vino caliente perfecto para el frío. Yeah, we're walking on cloud nine. Yeah, we're walking on cloud nine. I've been a fool to live without your love. It's like I've been waiting around for you. Why did you take so long to come to me? Maybe you were waiting round for me too. So Ya vamos al tour de Glacier Explorer, que nos vamos a subir a un barquito que nos va a acercar a los fiordos y al glaciar. once with the melodies of you. Durante el recorrido, los guías nos compartían información sobre los glaciares, los fiordos y la historia de la región. I'm longing for your presence amidst the silence that I Había una tienda con bebidas y botanas para disfrutar durante el trayecto. and I've been waiting for you with embers in my heart. Yeah, I've been waiting for you I promise I will hold on to. Yeah, I've been waiting for you with embers in my heart. Yeah, I've been waiting for you I promise I will hold on to. Every shadow cries your name, a silent tone to the corridors of memory where love was sown. Oh, this dusty road you want. Al regresar al barco, el show de Frozen tuvo que posponerse debido al clima, pero esa noche disfrutamos del menú temático inspirado en la película. En Skagway escogimos el tour de Yukon Expedition. Comenzamos con un recorrido en autobús hasta el territorio de Yukon en Canadá. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my... Nuestra primera parada fue en Wild Adventure, Yukon, donde primero disfrutamos de una comida tipo barbecue y si tienen la oportunidad les recomiendo probar la cerveza de Yukon Brewing, una de mis favoritas. Después conocimos más sobre la fiebre del oro y la vida salvaje de la región. Been more heaven since between the sun and the deep blue sea. Tender
De ahí visitamos Carcross, donde tuvimos tiempo libre para caminar por el pueblo y conocer algunas de sus tiendas. Between the sun and the deep blue sea, my feet in the sand, green umbrella drink in my hand. So if you must, Después tomamos el White Pass and Yukon Route Railway, el tour más popular de Skagway, que es un recorrido en tren que atraviesa paisajes increíbles mientras regresas hacia la ciudad. Out of my mind, how could I be so blind? How could I not see? Awake on the floor, looking up, wanting more. This is so unreal. I must have been wrong, 'cause your love is strong for him. Why would it not be? He's always there for you. I keep living alone, way so far from home. Free, but ready to flee from this all. Oh, to be standing on your own. Oh, to be standing on your own. You knocked me down, swept my feet off the ground, left me on the floor. Hard to Al final tuvimos tiempo libre para seguir explorando Skagway y visitamos la cervecería de Skagway Brewing Company. 'Cause I must be strong, 'cause this might go on for long, 'cause I was wrong and he's all. Para souvenirs, una buena opción es Skagway Trading Company, que es una de las tiendas más grandes y además está muy cerca del puerto. I keep living alone, way so far from home. Al regresar al barco tuvimos la sorpresa de que nos tocó el estreno de Mandalorian y Grogu. Ya formamos para ver la película de Mandalorian. Sit back and relax and let's enjoy the premiere of The Mandalorian and Grogu. Enjoy, everybody. En Juneau, la capital de Alaska, visitamos el Mendenhall Glacier, donde hicimos una caminata por el bosque hasta llegar a Nugget Falls, una cascada impresionante con vistas al glaciar. I'm out of breath. You whisper gently to the silent trees. I won't forget. You know the secrets of the late night breeze. También puedes visitar el Visitor Center, donde aprendimos un poco más sobre la historia del glaciar y cómo se ha ido dando el deshielo con el paso del tiempo. Don't you worry now, my love. Más tarde fuimos al Alaska Salmon Bake, un campamento donde puedes disfrutar salmón a la parrilla, y este tour ya lo había hecho antes y sigue siendo uno de mis favoritos. La comida es realmente deliciosa. You had enough. These empty vows come again no more. Oh, it's all pretend. So don't you worry now. Don't you worry now. All this soon will end. Don't you worry now. Don't you worry now, my love. Otra tienda que les recomiendo es Alaska Shirt Company,
ya que tiene una gran variedad de recuerdos y souvenirs perfectos para llevarte algo de la aventura. De ahí pasamos al Alaskan Brewing Public House, y como ya habíamos probado su cerveza artesanal a lo largo del viaje, quisimos visitar la cervecería para probar más opciones. Aquí pedimos un flight para degustar diferentes sabores, acompañado de una clam chowder y bocadillos de halibut empanizados. Todo estuvo increíble. Oh, it's all pretend. So don't you worry now, don't you worry now. All this soon will end. So don't you worry now, don't you. En el segundo turno de Animator's Palette, les dan una hoja para dibujar y sus dibujos se vuelven parte del espectáculo. Oh, hi, folks. Oh, gosh. Thanks for all the great drawings. These are just what I need to whip up a little animation magic. ¡Ahí está el mío! Folks, and I couldn't have done it without friends like you. Thanks, everybody. See y'all real soon. Antes de nuestro tour, bajamos a conocer Ketchikan y visitamos algunas de sus tiendas de souvenir y su letrero icónico de la bienvenida a la ciudad. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find. En el tour visitamos el parque Totem Bites para conocer de la cultura y tradición de las primeras naciones que elaboran estos tótems, para contar sus historias y transmitirlas de generación en generación. Misty light. Después nos llevaron a un restaurante a comer el famoso cangrejo de Alaska con mantequilla, que estaba glorioso. Para terminar el tour fuimos al Great Alaskan Lumberjack Show, una competencia de leñadores con distintos retos.
Al regresar al barco se llevó a cabo la Mickey's Color Spin Dance Party. En el segundo turno en Tiana's Place no se pueden perder los famosos bayonets de la película. En nuestro último día disfrutamos del Brunch en Palo, el restaurante de lujo del barco de gastronomía italiana. Después, en el Cadillac Lounge tuvimos una cata de champán. Tritons, el restaurante inspirado en La Sirenita, donde en nuestro último turno tuvimos la noche de langosta. Till We Meet Again Party es la fiesta de despedida con los personajes, donde podrás volver a verlos y tomarte algunas fotos.
Bueno, aventureros, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan y no olviden suscribirse y darle like para más contenido de viajes. Nos vemos en la próxima aventura.